este es el dibujito que hizo el que vino aquí a Serón a hacer el catastro. Entonces, mire, pone el castillo, antes hablando con el alcalde del estado del Castillo, esto es de hacia 1750 y ya pone ahí, castillo arruinado. Ya estaba el castillo un poco tocado por aquella época. Entonces un dibujo muy ingenuo, los límites, aquello sería el oeste, pone Baza, Caniles, por aquí debajo pone Vallarque, Tíjola. Y esto sería la sierra, representada de una manera como muy ingenua y muy esquemática, pero llena de árboles, como pueden ver. Luego tienen la iglesia, un hospital, ahí, en fin, la huerta. Hay algunos de estos dibujos que son muy buenos porque son mucho más realistas y pueden ver la cara al pueblo, digamos, mucho mejor. Este no, este es un dibujo muy ingenuo, no lo va a decir gran cosa. Entonces, lo que observamos en estos catastros de Ensenada del siglo XVIII, fíjense Serón tiene 2 volúmenes que son así de gordos, 2 cada uno, y creo que se ha perdido otro, falta algo de otro, es decir, no sé que aquello son 1000 páginas, una barbaridad, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos en el catastro de Ensenada? Que la población del Valle de Almanzora se había multiplicado por 6, es decir, había crecido extraordinariamente a partir de ese grupito de repobladores que eran 4 gatos. Había pasado hasta los 36.000 habitantes el Valle de Almanzora. La densidad de población ya era de 18 habitantes por kilómetro cuadrado, es decir, ya habían superado de lejos los datos de la época morisca. Serón había pasado de los 500 habitantes, de los 500 repobladores de finales del siglo XVI, había pasado a casi 2.800 habitantes, un crecimiento muy grande, en 150 años un crecimiento muy grande. Este crecimiento en general de la provincia de Almería, de toda la provincia, no tiene equivalente en otras zonas de España, es extraordinario. Y solo se explica porque el punto de partida era bajísimo. Era un grupo de colonos muy pequeños con un montón de recursos a su alcance, entonces el principal recurso era la tierra y se comportaban un poco los seres humanos en este sentido como los animales. Mientras había recursos se reprodujeron muchísimo y además tuvo que venir gente de fuera, tuvo que haber una corriente de inmigración porque si no a mí los datos no me salen. Es decir, la demografía de aquella época, por más hijos que tuviera la gente, no se multiplicaba la población por 6 en 150 años de ninguna manera. Por tanto, tuvo que seguir habiendo un flujo de gente que siguió llegando, atraída por las oportunidades que ofrecía esta especie de oeste americano, que les he dicho antes, un poco entre comillas, ¿no? También sabemos, lógicamente, la superficie cultivada pues había doblado, era más del doble que en la época morisca y ya cubría el 20% aproximadamente del territorio de Serón Alcóntara, es decir, los cultivos ya cubrían algo así como el 20%. Y por lo que se refiere a todos los espacios que no estaban cultivados, el catastro de Ensenada nos sugiere que la zona seguía teniendo una cubierta forestal impresionante. Una cubierta forestal muy impresionante y muy variada. Ellos, los informantes locales que informaron a los funcionarios, pues le dieron una visión así un poco impresionista, diciendo hay montes de pastos, de encinar, de pinar, pinos donceles, pinos carrascos. De los pinos carrascos siempre ponen al lado, y estos son inútiles. Ellos tienen en la cabeza el otro tipo de pinos de los que les he hablado antes, que esos sí que eran los buenos, ¿no? Y dice que habrá unas 1000 fanegas de encinar en el término. Tengan en cuenta que esta gente estaba intentando pegársela a los del catastro, porque los del catastro era la hacienda de aquella época. Entonces, pues, probablemente estaban reduciendo todo lo que podían. Según lo que dicen ellos, habría unas 600 hectáreas de encinar en el término de Serón, que podrían tener unos 60.000 árboles, encinas básicamente. Además había también pinos, pinares, ¿no? En La Roya, por ejemplo, por mencionar otros sitios, también mencionan que habría unas 400 fanegas de encinar y habría unos 30.000, 35.000 encinas, es decir, son cantidades muy grandes, ¿no? Hay 35.000 encinas en La Roya, vamos, de ninguna manera, hoy en día. En Vallarque también menciona unas 500 fanegas de montes de encinas del común. Todos dicen del común, los encinar no era propiedad privada, era de todos los vecinos del pueblo. Incluso las encinas que estaban dentro de una propiedad privada
seguían siendo comunes, seguían siendo de todo el pueblo. El de Bayard, que les digo que menciona, me parece uno de los que tiene cifras más creíbles, porque se puede comparar con otras posteriores, ¿no? Sus 500 fanegas de montes de encinas, que producían, dicen ellos, en el catastro 2.000 fanegas de bellotas al año, 1.000 cargas de leña, y también mencionan que tiene unos 15.000 pinos, que es un señor pinar, 15.000 pinos. Pero más interesante que todos estos datos que dan ellos, que ya les digo que estoy convencido de que mentían como bellacos, todo lo que podían, son las descripciones de las parcelas una a una. De cada propietario que fue desfilando por allí con sus linderos, con quien limita, porque se ve un fenómeno interesante en esas descripciones de parcelas. Esta es una de ellas. El fenómeno es que a estas alturas de 1750 había gente que estaba empezando a poner en cultivo tierras muy marginales, tierras muy lejos del pueblo, y tierras que, por la descripción que hace, estaban metiéndose en medio del monte, es decir, estaban comiéndose un poco los bosques, estaban empezando a hacer un tipo de cultivo adhesado probablemente. Fíjense, por ejemplo, esta, a ver si la encuentro, esta descripción de esta parcela. Dice el propietario que tiene una parcela y dentro de ella tiene 20 fanegas que no se cultivan por ser peñascar y montarral inútil por naturaleza. Fíjense lo que tenía el trozo de peñascar y montarral, que lógicamente era lo peor, había cultivado la buena tierra, lo que se había dejado en medio. Dice, y contiene el trozo 300 encinas útiles comunes y 400 inútiles. Tenía 700 encinas el tío en un trozo de tierra. A lo largo de las descripciones de estas parcelas nos encontramos referencias a todo tipo de cosas. Por ejemplo, el pago de las menas viejas. Debía haber unos restos de minería que ya no debía estar en explotación. El Carrascal del Lobo, hay muchísimas toponimias referentes a animales, a plantas, a bosques. Y yo creo que tenía todo un aspecto todavía muy forestal, pero estaban en el límite de empezar a entrar en una fase muy destructiva. Y yo creo que era algo que estaba pasando en Serón, en Almería, en Europa, en el mundo. En el siglo XVIII la población del mundo estaba creciendo, nadie sabe muy bien por qué, porque no había motivo, excepto en zonas del norte de Europa, donde estaba empezando la economía capitalista y tal. En China también crecía la población. Y fijaos que me estoy yendo al resto del mundo. Esto probablemente tiene que ver con eso que llaman, un tema muy querido de la historia ecológica, que es el de la unificación microbiana del mundo. Es posible que aquellas enfermedades terroríficas de siglos anteriores ya no mataran a tanta gente, porque el mundo estaba ya, vamos a decir, más globalizado, lo que no significa que no siguiera habiendo enfermedades terribles. Y a mí la impresión que me producen estos catastros de Ensenada es que estaban todavía en una situación de equilibrio buena entre ganadería, agricultura, otras actividades, vamos a decir, protoindustriales, de las que ahora les voy a hablar, pero estaban a punto de salirse de ese equilibrio. Y estaban empezando a entrar en una situación de comerse ya no los intereses que producía la naturaleza, sino empezar a comerse el capital. Una situación difícil. Entonces, no era solo que hubiera más gente, por supuesto, que hubieran puesto en cultivo ya el 20% del término municipal. Estaban en estas actividades relacionadas con la minería y con la fundición del hierro, porque aquí lo que había en esa época, yo creo que probablemente desde la época de los moros, no solo que se sacara hierro, es que se fundía el hierro, se trabajaba el hierro. Y el catastro de Ensenada, tanto el de Serón como el de Balcarés, es muy rico en información sobre esto. Por ejemplo, el de Balcarés dice: hay una fábrica de hierro compuesta de 4 hornos, de los cuales uno funciona de día y de noche, otro a temporadas, y los 2 restantes no andan por falta de monte, por falta de vegetación. Estamos hablando de fundición de hierro. Estas fotos que les enseño son de ese tipo de fundiciones que en Asturias, en el País Vasco, algunas de ellas las han conservado y hasta las han puesto en funcionamiento. No sé si ven aquí a la derecha los martillos aquellos inmensos que se movían con energía hidráulica, con la energía de un río que hubiera allá al lado.
Esto era una actividad que consumía mucha leña, no era solo la minería, era la fundición del hierro, ¿no? En esa fábrica, que a veces la llaman fábrica, otras veces herrería, en la de Bacares trabajaban 15 personas fijas, con lo cual yo me imagino que era una especie de taller, para entendernos, y otras muchas eventuales que llevaban la leña, llevaban el mineral. La de Serón era más grande. La instalación de Serón era más grande, en el catastro de Ensenada la llaman la herrería o la fábrica de hierro, tenía 24 trabajadores fijos que aparecen uno a uno en el catastro con su ingreso, con el dinero que ganaban, que tenían actividades extrañas que me recuerdan que estos hornos de hierro, una vez que se ponían en funcionamiento, ya no se podían apagar. Entonces tenían profesiones o especialistas como sonador de día, sonador de noche. Tenían nombres muy curiosos. Trazador de día, trazador de noche, es decir, una vez que aquello se ponía en funcionamiento tenían que mantenerlo día y noche. Ya les digo, 24 personas no eran tan pequeños, no es que fueran una fábrica moderna. Ya les digo que imagínense algo así, como estas cosas que tienen en el País Vasco o en Asturias o incluso en otros países de Europa. En 1804 y 1805 estuvo aquí uno de los primeros naturalistas españoles, que se llamaba Simón de Rojas Clemente, y recorrió la provincia de Almería andando y a caballo, que era una manera de verlo todo muy bien, y este estaba muy interesado sobre todo en los minerales, en la geología y en ese tipo de cosas. Y también visitó las minas, visitó con mucho detalle, visitó las minas de hierro de Serón y de Bacares. Y de la fábrica de Serón dice, textualmente, su herrería solo tiene una fábrica con una bomba, supongo que la bomba inyectaba aire al horno, porque bueno, era necesario para conseguir la temperatura. Solo tiene una fragua con bomba, produce unas 6.000 arrobas de hierro al año, que serían unas 60 toneladas, que se consumen en los pueblos de 8 leguas alrededor, es decir, una producción que llegaba a 40 kilómetros, 50 kilómetros de su entorno, sin que quede nada para Lorca ni para Granada, que la piden mucho, la demandan mucho por su excelente calidad, pero esto no daba más de sí. Y ahora, atentos, si la fábrica esta cae del todo algún día, será por la escasez de leña, no por la falta de mena, ni de actividad e inteligencia de la fábrica, que ha perfeccionado mucho su actual administrador, el señor don Martín y el Nico, un vasco. Desde la época de la conquista de los reyes católicos, la idea que tenían un poco los conquistadores es que la tecnología de metalurgia de los moros estaba un poco anticuada, de manera que traían técnicos del País Vasco. Y este se llamaba Guernica, además, este señor. Luego da otros datos técnicos sobre la fundición, cuánto mineral había que echar para obtener determinadas cantidades de hierro. Comenta que el hierro de Serón era mejor que el de Bacares, daba más de sí, producía más. Y bueno, ya les digo que la población había crecido. La población siguió creciendo en la segunda mitad del 18, entre 1750 y 1800 siguió creciendo, ya quizás no tan deprisa como antes, pero siguió creciendo. Y de esa época, de ese periodo 1750-1800, tenemos informaciones descriptivas, cualitativas muy buenas, como las que da Simón de Rojas Clemente, que estuvo en 1804, o el poco valorado Antonio José Navarro, que era un señor de Lubrín, que fue el primer naturalista almeriense y que también conocía todo esto muy bien. Antonio José Navarro escribió a finales del siglo XVIII, murió en 1797, está enterrado en Baza, escribió, por ejemplo, esto, entre otras muchas cosas. Dice, antes de ahora, en la sierra había corzos y cabras monteses, hoy están muy desmontadas. Desmontada era la expresión para referir que el asco cultivo. Has quitado el monte, has quitado la vegetación silvestre. Está muy desmontada y hollada, pero no faltan lobos, zorros, gatos cervales, gatos monteses, turones, gargullas, ardillas, y en el río se encuentra la jineta. Ya no encontramos referencia al oso, que había pasado mejor vida ya hacía mucho tiempo. Y este señor, Simón de Rojas Clemente, que este lo anotaba todo. Este anotó hasta y comentaba hasta las ladillas que pilló en Macaete.
Se ve que él no pensó que su masa de papeles algún día se iba a publicar. Con una indiscreción. Con alguna indiscreción. Entonces, por ejemplo, dice Simón de Rojas de Macael. En Macael tiene mucho pinar, que es de Carrasco. Otra riqueza de Macael y de la Roya eran los muchos puercos que criaban con la bellota. También se criaban en Macael grandes manadas de lanar y cabrío que desaparecieron ya, porque las labores han estrechado el monte y este ha ido a menos.